gracias por su sintonía. Como anunciamos, nos acompaña hoy Domingo Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido de nuevo, Domingo. Muchas gracias, y Gustavo, y de verdad que de nuevo, pero ese de nuevo tiene un tránsito de 14, 15 meses. Sí, unos meses, sí. 15 meses. Fue durante el proceso electoral que estuvimos conversando, en principio de febrero del año Bien. 2015. Bueno, contigo hay muchas cosas de las En cuales hablar. 2016. Quiero que me explique primero, porque vi unos tweets y gente preocupada que te sigue, de un espacio de radio que se llama Tu derecho a saber. que fue cerrado el espacio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, gracias de verdad, Gustavo, por esa pregunta. Me sorprende con ella, de verdad. No, yo te sigo no lo esperaba y sé que aquí. mucha gente te sigue en Twitter también. Bueno, pero sí, efectivamente, anunciamos el pasado miércoles en la tarde, pues que el programa Tu Derecho a Saber no saldría más al aire por Rumba 98.5 FM, y a partir de ahí entonces se desarrolló en las redes todo un aluvión de reacciones, de Twitter, de muchos seguidores. Y lo que ha sucedido es, tal cual como lo expliqué luego en otro tweet, que la administración de la emisora nos manifestó que el programa no saldría más porque la emisora no podía sostenerlo más económicamente. Por un asunto financiero. Sí, por un asunto financiero. Nosotros hicimos una propuesta de que en vez de las 3 horas, porque como se nos estaba dando la posibilidad de que nosotros asumiéramos el espacio y le pagáramos entonces a la emisora, porque hasta el miércoles pasado, miércoles 31, el espacio era gerenciado por la emisora. Bueno, pues la administración nos dijo, no podemos más. Nos sorprendió porque inclusive el espacio tenía una cantidad importante de comerciales. De hecho, las pausas eran pausas prolongadas hasta por 6, 7 minutos. Que en radio eso es mucho. Que eso es bastante. Ellos mismos admiten cuando nos dan la información de que el programa estaba punteando muy bien, que había momentos en que competía realmente con otros programas muy establecidos y de emisoras muy poderosas. Y sin embargo, manifestaron que la empresa está con graves dificultades financieras y que no podían seguir sustentando el programa. Le hicimos una oferta de que entonces nosotros tomaríamos el espacio de 7 a 10, hora y media, de 8 y media a 10, y no, manifestaron que no, que preferían negociar con otras ofertas que supuestamente ya tienen, 3 o 4 horas por la mañana como un bloque, como un todo. Y lamentablemente el espacio Tu Derecho a Saber, por ahora, no estará en el aire. Vamos a ver cómo. Te hice la pregunta porque vi que muchos de tus seguidores hablaron como que había censura. Digo, qué extraño todo esto, me pareció extraño. Sí, el problema es que en el país, de repente, todo entra bajo sospecha. Todo como que está bajo sospecha. ¿Y por qué? Cuando se trata de expresión, Aquí no hay un Estado autoritario, no lo hay. Sin embargo, se percibe como que políticamente todo se está manejando y que ahora en este mercado en que se ha convertido el ejercicio de la comunicación en este país, me perdona porque pues, es ese yo he sufrido ese deterioro. Entonces, soy de los que los ha sufrido. Bueno, de repente la gente siente que si hay una voz que se maneja de manera objetiva, independiente, que plantea cosas, no obstante, oiga qué fenómeno, no obstante los oyentes y nuestros seguidores saber que nosotros somos un militante comprometido con una causa política. Eso tú no lo ocultas. Eso es inocultable. Y yo soy un dirigente político haciendo comunicación, que de hecho lo que hago es fijar posiciones políticas. Y eso es legítimo completamente. Correcto, y bueno, obviamente, referirme a problemas sociales que siempre han sido de mi inquietud desde muchacho. De hecho, fui 17 años un hombre vinculado de manera directa
como militante en defensa de los derechos de los trabajadores y llegué a presidir una de las centrales más importantes del país en su momento, la Confederación de Trabajadores Unitarias, y luego fui el primer presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, y esa ha sido nuestra vida. Ahora, parece ser que por una serie de cosas que habían sucedido anteriormente con el programa, con nosotros en términos personales inclusive, pues muchos de los seguidores del espacio, al enterarse de la situación, no creyeron lo de dificultad financiera, sino que entienden que de una u otra manera se quiso sacar del aire esa voz, porque el programa definitivamente había estado logrando un espacio y había impactado sobre todo en un público PLDista, la militancia PLDista nacional. Yo lo escuchaba de vez en cuando, porque a mí me gusta oír todas las voces, yo recorro el dial, sí, y creo que ustedes hacían un trabajo interesante, y sobre todo porque, ¿qué encontraba yo ahí? Yo decía, aquí está el palpitar del pueblo PLDista, que si tenía una queja lo llamaba a ustedes. Sí, así mismo Gente que no es que es enemiga del gobierno de esos partidos, No. pero si entendía que a algún compañero lo estaban maltratando, lo llamaba a ustedes. Sí, los viernes nosotros hacíamos una sesión de nada más de los oyentes. Exacto. A partir de las 8:30 dábamos 1 hora y 15, 1 hora y 20 minutos, a veces 1 hora y media, nada más de llamada de los oyentes. Los viernes, se denominaba Viernes de los Oyentes. Bueno, pues ahí el peledeísmo sobre todo, nosotros durábamos, Gustavo, amigas y amigos que nos ven, sin nada de exageración, 1 hora y media recibiendo llamadas corridas consecutivas de PLDistas manifestando sobre todo disgusto, la base del PLD manifestando pues los descuidos que en la actualidad tiene esa militancia proveniente del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, porque para nadie es un secreto que la relación partido-gobierno no ha marchado del todo bien y que la militancia PLDista en los actuales momentos siente que su gobierno no le está respondiendo. Bueno, tú me has comenzado a responder una de las preguntas que te iba a hacer. Vamos a ver. Que es precisamente esa, cómo han estado marchando las relaciones partido-gobierno. Cuando incluso el doctor Leonel Fernández estuvo en el poder, hubo también disgusto de ese tipo, pero yo he notado, que estoy afuera, que ahora son mucho más frecuentes esos disgustos, de gente que entiende que el partido está a un lado y que el gobierno marcha por el otro. Lo que pasa es que ahora, habían quejas con relación a eso, es verdad, pero resulta que ahora esa militancia ha justipreciado de manera objetiva y pudiendo tener una comparación, ha justipreciado que los gobiernos que encabezó el presidente Fernández definitivamente fueron gobiernos en el que el PLDismo estaba ejerciendo el poder político de manera real. Una militancia que se siente ahora que estaba empoderada como miembro del partido de gobierno en los gobiernos del presidente ¿Tú Fernández. piensas que ahora mismo, Domingo, eso se ha deteriorado? El PLDismo no está ejerciendo como tal el poder o en todo el espacio que debiera? Es que hay muchas situaciones que se han dado en el que mientras importantes dirigentes históricos en plenas facultades de todas sus condiciones intelectuales y físicas han sido excluidos y ven cómo entonces otros actores no vinculados siquiera a lo que ha sido la historia del PLD, es más, otros actores que más que estar vinculados fueron opositores viscerales del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en eso podemos... Claro, hay un asunto que yo siempre dejo establecido con esto. Soy de los que cree que un partido llega al gobierno y que ese gobierno es para todos los dominicanos y que todos los dominicanos tienen derecho, pues, a pertenecer, si así lo desean, y se les requiere a un gobierno cual que sea. Y los presidentes... Pero abandonar la militancia y que una cantidad de dirigentes importantísimos de la organización sean excluidos de manera total
los 4 años de gobierno del presidente Medina y que no se avisora un cambio de actitud allá casi un año del nuevo mandato, eso es preocupante. Bueno, de todas maneras te quería anotar que los presidentes tienen la atribución de nombrar a quienes crean en su gabinete, ¿verdad? Así es. Pero lo que tú me dices, como tú me lo planteas, ya toma unos ribetes de dramatismo, que hay gente que en los 4 años no ha sido tomada en cuenta. Así es. ¿Y qué está haciendo ese PLDista? Porque también el PLD se ha visto un poco inactivo, si se quiere. Ya no es el partido de antes, que constantemente hacía cosas, que reunía a sus organismos, que hacían una serie de actividades. Ya no es tanto. Yo veo ahora que invitan al profesor Gutiérrez Félix, que da una charla, hay una actividad aquí, pero no es el partido de antes, que tenía ese constante activismo en sus locales. Bueno, es que una gran cantidad de los locales han desaparecido. El ejercicio del gobierno al PLD le ha hecho daño. El PLD era un partido que con la calidad de su militancia, no hay dudas de que atrajo la cantidad. Ahora, esa cantidad, el PLD se hizo grande, se masificó, pero esa cantidad que ha dado éxitos electorales, se ha pagado un precio también, porque el éxito también tiene sus riesgos. ¿Cómo lo hemos pagado? Bueno, el PLD ha perdido calidad. El PLD ha perdido calidad. Una desvinculación total con las grandes masas. Los frentes de masas, hoy, en el Partido de la Liberación Dominicana, no juegan el rol que anteriormente la dirección del partido le asignaba. El Partido de la Liberación Dominicana efectivamente hoy luce desmovilizado. Los locales, como decía, la mayoría han desaparecido. Los dirigentes medios se han perpetuado desde el 6º Congreso en el año 2001 hasta hoy, son los mismos. No los dirigentes medios, los dirigentes medios, o sea, los de los comités intermedios, que deben ser renovados según los estatutos cada 2 años. Cada 2 años. Eran cada 2 años. Y ahora siguen ahí sin una renovación. Ahora deben ser cada 4 años. Cada 4 años. Pero eso no se hace. No se hace tampoco. ¿Y entonces, qué se hace, Domingo, hoy día en un comité intermedio? ¿Cuál es la actividad regular? Porque antes se estudiaban los textos de voz, se hacían actividades culturales incluso. Lo que suelen operar lo hacen cuando son convocados para actividades específicas. ¿Qué estamos tratando en este momento? Y es lo que ha planteado el presidente del partido, preocupado con toda esta situación y consciente de ella además. El presidente del partido ha proclamado el año 2017 como el año del Partido de la Liberación Dominicana. Y se ha empezado la reunión del Comité Central del pasado 22 de abril, aprobó 4 de los 7 reglamentos que dimanan del 8º Congreso Comandante Norge Botello. Esos reglamentos buscan precisamente reactivar al Partido de la Liberación Dominicana. En eso estamos en estos momentos. Ahora, obviamente, hay una situación de coyuntura que se está dando en el país que de una u otra manera, aunque uno no quiera, afectan la vida partidaria. Estábamos enfocados en eso. Reactivar las diversas secretarías del Partido de la Liberación Dominicana, que son los órganos de trabajo que nos dan el contacto con los sectores especializados de la sociedad. Esa secretaría, por ejemplo, yo recuerdo la de asunto agrícola, asunto agropecuario. Don Wilton Guerrero la presidió mucho tiempo. Ahora la dirige Paino Abreu. Sí, yo recuerdo que yo siempre lo consultaba como reportero del área económica, don Wilton, sobre la ley de cuotas partes, esas cosas. Estuvo también la de asuntos obreros de trabajo laboral, que eras tú que la presidía, ¿no? Sí, así es. Y así sucesivamente. Ahora mismo, ¿qué están haciendo esas secretarías? Yo no noto como la... Bueno, ahora se ha iniciado un proceso de reactivación. No sé si usted pudo ver de cómo la Secretaría de Asuntos de la Juventud, la Secretaría de Asuntos Laborales
anunciaron la celebración de un cineforum político, profesor Juan Bosch. Tuvo a bien inaugurar el presidente del partido el 4 de mayo pasado. ¿Qué buscamos con esto? Además de dar un mensaje de reactivación de las secretarías, bueno, pues de una u otra manera llevarle formación. Bueno, a través de los cineforum, a través del cine, con películas de contenido histórico, de contenido cultural, contenido político, reunir a la militancia y discutir con ellos una fórmula nueva para la juventud, para los trabajadores, para todo el que se quiere inclinar. Perfecto. A lo que es esta actividad atractiva. Entonces el partido está tratando, sí, de salir un poco... De salir de ese marasmo. De esa inacción. Esa falta de actividad, ¿verdad? Claro, que claro. lo tiene un poco ahí como adormecido. Sí. Vamos a poner un puntito ahí, Domingo, me están pidiendo una pausa, retornamos en breve. ¿Cómo no? Gracias por continuar a partir de ahora por Acento TV. Estamos conversando con Domingo Jiménez, dirigente del PLD, miembro del Comité Central, precisamente del Partido de la Liberación Dominicana. Domingo, antes de que fuéramos a la pausa, te referías a esa situación de inacción del PLD y los esfuerzos que ustedes están haciendo por reactivar ese partido, que no solo es un partido que tenía una formación histórica muy recia, sino que se ha convertido en una maquinaria poderosa electoral. De hecho, casi luce como esos púgiles que llevan muchos años dominando en un peso en el boxeo y no aparecen contrincantes, ¿verdad? Sí. En este caso, ustedes también enfrentan dos situaciones al mismo tiempo. Una es esa interna, ¿no? De la inacción, hay queja de muchos PLDistas porque entienden que en el gobierno no se le trata bien, pero al mismo tiempo hacia afuera el PLDista ha perdido ese prestigio y esa aureola de una gente bien formada, seria, disciplinada que tuvo en el pasado. Ya no es igual. De hecho, ya recuerda que en diciembre del 2015 hubo hasta muertos en unas internas de ustedes. 13 de diciembre. Eso era impensable Domingo antes. 13 de diciembre. Eso era impensable, ¿no? Que eso ocurrió en Santiago, ocurrió en Barahona. Y esas cosas. Y además los escándalos que ha habido de dirigentes y funcionarios señalados por hechos que se supone de corrupción. Todo eso, ¿cómo le afecta al PLD internamente? Bueno, lo primero es que, para ver la parte positiva del actual momento con relación al PLD, es que se ha orientado a que las secretarías del partido elaboren sus planes de trabajo. Retomen su labor. Elaboren sus planes de trabajo, lo sustenten con los debidos presupuestos y que cada secretaría, por ejemplo, usted mencionaba la de Asuntos Agropecuarios, ha estado últimamente ejecutando parte de lo que es su plan de trabajo con convocatorias que ha estado haciendo a debates, conferencias, charlas, seminarios en la Casa Nacional. La Juventud, la Secretaría de Asuntos Laborales, la Secretaría de Asuntos Municipales. De hecho, ahora acabamos de venir sus 3 titulares de Madrid, en donde desarrollamos toda una agenda de trabajo y de vínculos con otras organizaciones políticas allí, pero además distribuyendo, haciendo llegar a instituciones como la Universidad Complutense de Madrid las obras del profesor Juan Bosch, la Biblioteca Pablo Iglesias del Partido Socialista Obrero Español, también Izquierda Unida. Sostuvimos un importante encuentro de trabajo con dirigentes de Izquierda Unida y estas 3 secretarías impulsando pues un programa conjunto para hacer sentir al PLD, reactivar al PLD. El partido tiene pendiente, y por eso hablo de las cosas positivas en este momento, la aplicación, como les expliqué, de las resoluciones que se originaron, se produjeron en el 8º Congreso Comandante Noye Botello. El presidente Fernández está preparando lo que será una serie de encuentros, actividades con la militancia del partido. Se van a nombrar
a los miembros del Comité Central como enlace de toda la estructura partidaria. O sea, se le va a asignar trabajo, responsabilidad. Son más de 600 a los unos 638 miembros del Comité Central, que tendrán a su vez la responsabilidad de fiscalizar, como que hacía antes, con los activistas nacionales. Entonces esa es la parte positiva de todo lo que esta situación de inacción, de inactividad del Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente está la circunstancia que usted acaba de señalar, que el partido con dificultades, relaciones partido-gobierno, mucho disgusto en la militancia del partido, se siente abandonada, dirigentes importantes, como le manifesté anteriormente, que no han sido tomados en cuenta para una función pública. Un partido de gobierno, cuando sus dirigentes se ven sin responsabilidad en la administración, esos dirigentes la pasan difícil, la tienen mal, tanto en su accionar político, como también en lo que es el reconocimiento de la sociedad, de que ahí hay un interlocutor válido en el barrio, entre la comunidad donde se desenvuelve. Y eso cuando usted señala este punto tan lastimoso de que el PLDista ha dejado de ser aquel referente de disciplina, de formación, obviamente que esa es una de las rémoras, lamentablemente, las consecuencias que ha tenido un PLD que al masificarse perdió la calidad. Y no digo que los responsables de esa realidad sean los nuevos, los que llegaron, para nada. Los desvíos que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana vienen precisamente de una parte de sus dirigentes que se formaron en los círculos de estudio y en los comités de base, que lamentablemente... Y que son los que dirigen, ¿verdad? Y que son los que dirigen. El PLD sigue siendo dirigido por la primera y la segunda generación que nos formamos con, bajo la égida del profesor Juan Bosch, con él ahí, con sus enseñanzas. Ese PLD que la sociedad admiraba por su disciplina, por la característica de los PLDistas. Mire ese PLDista, qué inteligentes son los PLDistas, qué disciplinados son los PLDistas. Y tenían un discurso que uno los reconocía, lo porque identificaba. todos tenían un mismo punto de vista para los grandes temas nacionales. Sí. Hoy parece un poco que eso ya hay mucha divergencia. Bueno, y como señala también en esta circunstancia de hoy, con estos casos, sobre todo este caso de Odebrecht, que ha puesto pues boca arriba a la clase política dominicana. ¿Qué es lo triste? Porque no voy a buscar consuelo en que, bueno, está afectada toda la clase política, el sistema de partidos se ve afectado con este escándalo de Odebrecht y la implicación de importantes dirigentes políticos en el mismo. No lo voy a decir como un consuelo, al contrario, voy a decir lo lamentable y lastimoso que resulta que el partido que se diferenciaba de las otras organizaciones políticas, PRD, Partido Reformista, como partidos del sistema, que ese partido hoy esté siendo visto, no digo que los implicados en este momento en justicia sean culpables, no digo eso todavía al contrario, tiene que decidirle un tribunal. Al contrario, creemos en el principio de que nadie es culpable hasta que se le demuestre. Es decir, todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre su culpabilidad. Es más, y que esa culpabilidad quede certificada en una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente, que haya pasado juzgada, todas las instancias, todos los procesos, y que tenga ya una sentencia irrevocable. Entonces, bueno, a partir de ahí usted establece culpabilidad. Sin embargo, no me refiero a eso. Me refiero al imaginario popular, de cómo a los PLDistas se les consideraba la parte seria, honesta de la política. Los discípulos y de que Bosch. el PLD también Eso no es así hoy. se diferenció porque era un partido que denunciaba la corrupción. Sí, claro. Hay que recordar los álbumes de la corrupción. Claro. Hay que recordar que antes de eso, inclusive cuando don Juan todavía no había formado el PLD todavía, pero él personalmente sometió a la justicia a varios funcionarios del gobierno de Balaguer, entre ellos a Fernando Álvarez Bogar. Sí. Eso hay que recordarlo, eso es histórico. Y esa ha sido, en términos reales, mayoritariamente
la conducta de los PLDistas. Lo que pasa es que estamos siendo afectados como un todo, como un todo. Ahí viene mi pregunta entonces, ¿por qué la parte sana, que es la mayoritaria, no se revela y exige a esos pocos o a la cúpula que ponga las cosas en orden y que llame a las cosas por su nombre? Porque entonces por culpa de 2 o 3 manzanas o naranjas podridas, se está afectando toda la canasta. Sí, mire, el PLD fue formado con una disciplina consciente. En los círculos de estudio, en los comités de base, realmente la unificación de criterios, los métodos de trabajo, llevaban a que el PLDista por conciencia fuera disciplinado, pero además formado. Sin embargo, hay que decir que asimismo, lo que tiene que ver con la jerarquía partidaria, esa jerarquía se llevaba a cabo, se aplicaba de manera vertical. Una verticalidad en su accionar en el PLD, que si bien es cierto que podía en un círculo de estudio, en un comité de base, surgir una idea buena, que fuera buena para toda la organización y que de lo particular subiera a lo general, a llevarse a toda la estructura partidaria, no menos cierto es que debido a ese carácter verticalista del partido, había que esperar que las decisiones para ejecutar que vinieran de los organismos superiores. Eso se expresa en esto que usted está señalando. ¿Cómo es que una militancia formada con conciencia, estudiosa, con convicción para actuar de la manera correcta en política, cómo es que ante los entuertos y los desvíos que se han producido en el PLD no reaccionara? La explicación está precisamente en la verticalidad de su disciplina. No obstante ser una disciplina consciente, aspiro a que eso cambie. Y yo creo que va a cambiar significativamente, porque eso que se pudo hacer, de reelección por reelección, de reelegir a todos los actuales diputados y senadores, y cercenar el derecho democrático de una militancia que aspiraba a llegar a un congreso, que aspiraba a ser senador, diputado, alcalde. Eso es irrepetible. Y si no, a elegir el candidato que ellos o entendían idóneo. Que quisieran. Sí. Eso es irrepetible. Y lo veo como irrepetible porque hay una plena conciencia de que ese golpe a la democracia, que digo lo siguiente, también puntualizo, fue necesario porque ese acuerdo salvó la unidad del PLD. Lo único que yo espero es que ¿No es muy caro el precio que se ha pagado? Muy caro el precio, porque por todas esas cosas que se dieron en el 2015 y el 2016, el PLD está en una peor condición orgánica hoy. Esa es la realidad. Y le digo lo siguiente, cuando hablaba de que los compañeros que están hoy vinculados a este escándalo de Odebrecht, nosotros hasta ahora les reconocemos a esos compañeros como inocentes. Ellos mismos, cuando fui a visitarle el pasado miércoles, que fui a visitarle, pues ellos dicen, el caso de Víctor Díaz, por ejemplo, me dice, Domingo, lo que yo espero es que ustedes, mis compañeros, me crean y que no crean todas estas cosas que se están diciendo porque son falsas. Entonces, para nosotros hay que demostrarle la culpabilidad a ellos. Sin embargo, reitero, el imaginario popular, para una gran parte de la sociedad, los PLDistas han pasado a ser iguales que nuestros adversarios políticos que siempre combatimos y que siempre denunciamos de frente sus hechos vinculados a la corrupción. De hecho, mucha gente piensa que ustedes son peores, porque la gente cuando está en el gobierno se le critica más y se le exige más. Porque es la realidad del momento. Sí. Bueno, para que eso sea así, ¿verdad? De que se logre recuperar esa confianza y reactivar el partido, es una tarea enorme. Enorme. Tú me decías algo importante, ese partido, como tenía esa disciplina verticalista, de alguna manera entonces está esperando una señal de arriba.
Es decir, que dirigentes importantes, y acaso el más importante, el presidente del partido, dé una señal. ¿Por qué el doctor Leonel Fernández, que yo pienso que es protagonista fundamental en los éxitos electorales del PLD, se ha mantenido tan pasivo ante el clamor de esas bases? El presidente Fernández es muy institucionalista, muy comprometido con el PLD como un todo. Ha sido celoso de que la organización se mantenga unida. De hecho, ha asumido sacrificio. Ha ido inclusive por salvar la unidad de la organización, ha ido contra convicciones y contra posiciones que él, en términos muy personales, asume y cree en ellas. Sin embargo, ha cedido. Y ha cedido porque lo ve con espíritu de cuerpo. Porque además es un hombre temeroso al juicio de la historia. Y sus pasos son muy medidos, con mucha prudencia. El presidente Fernández sabe que el partido requiere de él, de su liderazgo, y ha empezado a accionar en la dirección de recuperar precisamente al partido. Es él quien ha dirigido todo este proceso que tiene que ver con la aplicación de las resoluciones del 8º Congreso Comandante Noye Botello. Es él que ahora con esta situación ha estado convocando y está en consulta permanente con el secretario general y miembros del comité político, pues pasando revista a esta realidad de hoy, que nos afecta como partido debido a la vinculación de 3 miembros del comité político del PLD, en este caso del escándalo de Odebrecht. Es él quien estuvo inaugurando el Cineforum político, profesor Juan Bosch, el pasado 4 de mayo. Y es él quien se reunió con todas las secretarías del Partido de la Liberación Dominicana y encomendó a cada uno de nosotros sus titulares para la activación de la misma. O sea, esa reacción que la militancia ha estado esperando del presidente Fernández se está produciendo. Lo que pasa es que va acorde con la naturaleza del presidente Leonel Fernández y con el compromiso que él tiene de que con esa prudencia que actúa pueda el PLD no sufrir una erosión como partido, una fractura que se dé a lo interno de la organización. Además de prudente, casi es estoico el profesor, porque también, le han hecho muchas majaderías. También aguanta. Tiene una capacidad impresionante de resistir embates que van dirigidos a él de manera muy directa también. Bueno, vamos a ir de nuevo a una pausa. ¿Cómo no? Gracias por continuar a partir de ahora por Acento TV. Estamos conversando con Domingo Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Bueno, hablábamos de la situación del presidente del partido y el líder en gran medida de todos estos éxitos electorales que ha tenido el PLD. Después del año 2004 no ha perdido. Eso es casi una marca nacional. No, es increíble. Y otra marca... Y un ejemplo en... Otra marca nacional, pienso yo, que es una cosa un poco extraña. Habría que revisar la literatura política de los últimos años en las Américas, que es aliado de un partido del cual salió. Ya. O sea, don Juan tuvo el mérito de crear 2 partidos que son los que más han gobernado en la etapa democrática. Porque ya el PRD estuvo, contando el gobierno breve del propio don Juan, después 2 gobiernos, 4 gobiernos, y el PLD... 12 años y 7 meses. Y ahora el PLD va para 20 años. Y el PLD, cuando concluye este periodo, 20 años. O sea que son más, si se suman ambos, son más que los gobiernos que... 32 años que tuvo el Partido Reformista. Entonces, eso es un hito, ¿no? Pero también el propio presidente Fernández tiene sus seguidores y él tiene una visión particular de lo que debe ser el Estado y el país. Aunque sean de un mismo partido, 2 gobernantes, tienen visiones distintas porque cada quien tiene inclusive como el PES una impronta personal.
¿El presidente Fernández no va a aspirar de nuevo a gobernar República Dominicana? Mire, Gustavo, el presidente Fernández se ha referido en múltiples ocasiones al asunto este de las aspiraciones. Y él dice algo que alguien que no conozca la naturaleza del PLD podría dudarlo. Él dice, yo nunca he aspirado a nada, a ningún cargo. En el PLD era así antes. No, antes quien decía que aspiraba lo sancionaban. Tenía problemas. Él es el concepto leninista Tenía un poco de problemas. todas las energías para el partido. Bueno, si en el PLD había un organismo de 7 integrantes o de 5 y llegaba un momento de que había que escoger a alguien, así fuera para regidor, para secretario general interno del comité de base o algo, nadie podía manifestar ni siquiera una aspiración propia. Lo hacían los compañeros, sus compañeros. Veían las condiciones. Bueno, Gustavo Olivo proponían a la persona. Y propone a Gustavo Olivo, es un compañero que siempre saca A en la formación, en la educación, porque dábamos educación y se calificaba esa educación. Es un compañero que siempre está a la hora puntual, que va a todos los esfuerzos concentrados. Bueno, pues entonces yo, que era del organismo de Gustavo Olivo, al momento de escoger para tal posición a alguien de ese organismo, yo automáticamente propongo a Gustavo Olivo. Y el otro venía y lo secundaba y terminaba siendo Gustavo Olivo. ¿Por qué? Porque le reconocían los méritos a ese compañero. Entonces, el presidente Fernández, que fue escogido en 2 oportunidades como candidato a diputado, fue sin él aspirar y sin decir que quería ser diputado. Le piden que decline, habiendo resultado electo, y él declina. 86 y 90 le pasó eso. Bueno, cosas de la vida. Llegó a ser presidente 6 años después. En 94 increíble. Fue candidato vicepresidencial. Y fue candidato vicepresidencial porque lo propusieron también. Entonces, cuando usted me pregunta ahora si él aspira, yo le diría no. Yo le diría, sin temor a equivocarme, Leonel no aspira a presidente nueva vez. Ahora sí le voy a decir lo otro. A Leonel lo aspiramos a presidente. Hay mucha gente que quisiera que fuera presidente. Yo aspiro a que Leonel sea presidente otra vez. Es una aspiración que yo tengo y que inclusive en mi comunicación con Dios Padre, porque soy creyente desde chiquitico y eso no se me quitó, en mi comunicación con Dios Padre, yo le pido que no quiero morir sin volver a ver a Leonel presidente. Pero él era un hombre joven. ¿Usted sabe por qué? Sí. Porque yo creo que tiene una deuda ahora mismo con la historia. ¿Cuál es esa deuda? La percepción que han logrado sus adversarios vender y que una gran parte de la sociedad ha asumido de que el presidente Fernández cometió graves errores gobernando, y eso no es verdad. Le han vendido, bueno, cuando salió del gobierno quisieron hasta responsabilizarlo de un déficit fiscal de 276 mil millones de pesos. Pero esa información partió del propio gobierno del PLD. Bueno, se convocó inclusive para en mí Palacio. partió de adversarios políticos. Dentro del PLD. No voy a hacer distinción si interno o externo. Yo creo que interno porque fue desde el gobierno interno, que se informó. Sí, pero en mi caso aquí, conversando con usted, y para las amigas y los amigos que no ven, yo prefiero decir adversario del presidente Leonel Fernández, que desdoblaron durante un largo tiempo su imagen. Pero no solo eso, que además un criminal terminó convenciendo a una parte de la sociedad de que estaba vinculado al presidente Leonel Fernández. Todo eso se ha ido aclarando, pero tanto lodo. Usted se refiere a lo del narcotraficante Quirino, pero ese hombre contó con cierta protección de alguien con poder que pudo hacer todo eso y venir aquí y hasta lo recibieron en el aeropuerto. Yo creo que eso parece que fue dirigido. Yo creo que esa fue una acción también de adversarios de Leonel Fernández. Con mucho poder. De Leonel Fernández. Porque eso no lo hace cualquiera. Lamentablemente, con mucho poder. Eso fue todo un entramado terrible, terrible. Entonces, le digo... Se parecen a las cosas que hace Joao esas.
cosa terrible. Bueno, ese hizo muchas cosas perversas en algunos lugares. En muchos. No sé si aquí también llegó a ser eso. Bueno, no tengo constancia. Seríamos dichosos de que ese señor, en todas partes, de toda la misma manera, y aquí fue totalmente limpio. Pero usted ha mencionado a un hombre de la sombra. Y aquí fue de la luz. Hombre de la sombra. No, yo no sé qué le hizo aquí. Usted no sabe. No, ¿qué hizo aquí? No hubo unos cuantos apagones cuando él estaba aquí. De verdad que yo no sé qué hizo aquí. Puedo tener intuición, intuir algunas cosas. Mire que usted me dijo que usted es un hombre de fe. El hombre de fe intuye muchas cosas. Exactamente. Y Dios se la pone en su corazón. Yo puedo intuir cosas. Cosas que él hizo. Ahora bien, no las tengo certificadas. Y como profesional del derecho que soy, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de su escuela de Derecho, todavía cuando tenía mucho prestigio, porque terminé el pensum en el año 1994 y me gradué en abril del 95, pues debo decirle que al presidente Fernández, no solo yo, una gran parte del pueblo dominicano aspira a verlo nueva vez presidente. Y yo creo que eso volverá a pasar. Dios mediante. Habrá que resolver una situación, querido Domingo, y es que la gente que sigue al presidente Medina quiere también que él vuelva. Pero no puede volver, por Dios. Bueno, ¿y por qué no puede volver? Porque la Constitución no lo permite. Pero usted sabe que aquí la Constitución de los presidentes la cambian cada vez que quieren. Sí, pero Danilo es un ser racional. Yo creo que Danilo Medina, el presidente de la República, mi compañero de partido, no sé si puedo seguir diciendo mi amigo, porque así yo lo siento, pero no sé cómo me verá él en estos momentos, pero debo decir que Danilo Medina, mi compañero y amigo, es un hombre racional y no creo que por más que le calienten los oídos, él no va a caer en eso de nuevo. Que por más que le... No creo. Yo soy uno de los convencidos, y creo que soy de los pocos convencidos, lo admito, que cree que el presidente Medina no va a buscar una reelección. Por eso digo, porque lo admito. La mayoría, inclusive amigos míos que también son leales al expresidente Fernández, ya no son tan crédulos, porque en aquella ocasión se dieron algunas señales, y el propio presidente Fernández, cosa que me extrañó, un hombre tan sabio en la política, se confió demasiado. Con aquella expresión de que si los vientos muestran, los vientos soplan, y los vientos parece que mostraban una señal, pero también había un contraviento que él, él no percibió. Llegó a tener, antes del episodio del criminal que le referí, llegó a tener 56%. Pero aún yo creo que eso eso al final no le iba a afectar tanto. Yo pienso que el amarre interno que hicieron la gente alrededor del equipo del presidente Danilo, quizás fue lo que lo sorprendió, me parece a mí. Mire, si no se hubiese dado el proceso de reelección, de modificación de la Constitución, el presidente Fernández hubiese sido presidente del país nueva vez. Cuando se acudió aquella vez a esa reunión del comité político, 19 de abril del año 2015. Ahí yo todavía pensaba que era difícil esa votación. Sin embargo, pasó sin problema la reelección. Pasó en el comité político. De hecho, desde adentro hubo infidencia, gente que fue tuiteando todo. Luego vino la situación delicada en el partido. Los discursos, pronunció su discurso él públicamente. Fernández el 25 de mayo. Lunes 25 de mayo pronunció un discurso a todo el país. Luego vino la movilidad de varios de los senadores que estaban apoyando la posición del presidente Fernández. De pronto le dieron la espalda. Se movieron, se fueron, abandonaron la posición de respaldo al presidente Fernández y finalmente vino el acuerdo político. ¿Cómo está el presidente Fernández ahora mismo en el Congreso? ¿Él cuenta con una matrícula importante de legisladores? Bueno, él siempre lo que ha entendido es que los diputados y senadores son del partido y que deben responder al partido. En ese momento se dio una confrontación, obviamente, hubo una cantidad importante de senadores y de diputados que estaban con la posición del presidente Fernández, pero lo que el presidente Fernández asume es que ese cuerpo de senadores pertenece al partido y a las decisiones del partido. Porque yo escuché y los de diputados algunos amigos míos diciendo, con una convicción que yo decía, no, pero yo creo que el presidente Danilo Medina no va a ganar este pleito. Y de pronto comenzaron todos a decir, bueno, hay que entenderse. Se hicieron cosas que para nosotros eran impensables.
y como que... Se hicieron cosas. Ayúdeme yo a pensar, que usted piensa más claro que yo. Se hicieron cosas terribles. Cosas terribles. Se hicieron cosas terribles. Mandados de esos que se mandan y se envían. ¿Y cómo usted explica que 5 senadores que estaban ahí, hasta algunos que estaban almorzando el mismo día que se da una votación en el Congreso, estaban almorzando con el presidente Fernández? Pero fíjese que usted hora que después hasta el señor, usted que es cosa. cristiano, estaba cenando con sus enemigos. Estaba, bueno, lo remitiría ahí a Judas Iscariote, en el caso de Judas. Y mire que don Juan a Judas lo defendió. Eso le digo, a Judas Iscariote el calumniado, al libro de don Juan. Sí, Mira, sí, hay otra cosa, Domingo, ya en tu condición de ciudadano, peledeísta, de abogado, ¿cómo observa usted que se ha estado manejando este proceso del sometimiento, señalamiento hasta el momento, de ese grupo de personas, hay peledeístas, no peledeístas, en el llamado escándalo de Odebrecht? ¿Usted piensa que el Ministerio Público ha llevado bien el caso? ¿Usted piensa que ha sido torpe o ha cometido errores? Bueno, lo que hemos visto hace que uno tenga una posición concluyente de entrada en esa pregunta. Se ha manejado muy mal, muy mal. He estado viendo parte del expediente. El expediente tiene una serie de errores, de imprecisiones. Yo pienso que todavía ese ni siquiera debe ser el expediente, porque yo creo que hasta yo gano un caso contra eso. Contra eso, ¿verdad? Que no soy abogado. O sea, exactamente. Una serie de imprecisiones, de datos falsos, impresionante. En el caso del ingeniero Montaz, lo ponen como funcionario del 2000 al 2004 y señalan que ejerciendo esas funciones cometió parte del ilícito que se le atribuye, una cosa verdaderamente increíble. Se incluye a Punta Catalinas como el resultado del soborno en la adjudicación, aprobación y adjudicación de la misma, y la misma Procuraduría sale ahora a decir algo contrario a ello cuando usted tiene en el expediente, página 14, usted tiene ahí. Eso queda muy claro. Pero por Dios, usted tiene además que usted acusa a Víctor Díaz Rúa, por ejemplo, lo acusa de haber aceptado soborno y resulta que en lo que le sirve de base a la acusación se establece por declaraciones de Vasconcelos, dice que el ingeniero Víctor Díaz Rúa no recibió nunca un pago indebido, pero que le presentó al abogado Conrado Pitaluga, pero además usted dice y encuentra de que un depósito de 900 millones en efectivo, y resulta usted va y habla con a quien le están haciendo las acusaciones, 900 millones en efectivo, pero ¿cómo deposite 900 millones en efectivo? ¿Cómo se demuestra además que si Juan de la Rosa dice yo le di vamos a ponerlo de otra forma, si A dice que le dio una cantidad de dinero a C y resulta que C dice, no, a mí él no me dio dinero, porque usted le tiene que creer a A si no hay ninguna evidencia de que A le entregó dinero a C? O sea, es una cosa ¿Usted piensa que está muy mal sustentado? Pero además, ¿cómo es que se está sobreseyendo y se está posponiendo el conocimiento de las medidas de coerción que está pidiendo el Ministerio Público? Porque hay que dar oportunidad para el cúmulo de pruebas, porque resulta que no están sustentados, no está sustentado el expediente que está sometiendo. Pero además, ¿cómo usted vincula a una cantidad de personas con el mismo delito, con el mismo ilícito penal? ¿Cómo lo vincula? Pero ¿cómo pide para la cantidad completa la misma medida de coerción también? ¿Cómo usted no individualiza penalmente esos casos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hizo usted? ¿Qué fue lo que hizo? Mire, usted me hace esa pregunta y yo hasta pierdo en algo la compostura, porque digo, pero ¿qué fue esto? O sea, esto es para usar un calificativo, un adjetivo de uno de los propios imputados. Esto es una chapucería. O sea, en la Procuraduría se hizo una chapucería jurídica. ¿Por qué?
¿Por qué? O sea, es la pregunta que queda. Pero además, Gustavo, yo no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? No, Aunque no. creo en la inocencia de todos, ¿eh? Incluyendo a No, Pacheco. estamos hablando de cómo se ha llevado el caso. Exacto, estamos hablando de lo procesal, en este caso. ¿Cómo usted pide 18 meses? ¿Por qué? Pero ese es el recurso extremo que establece el procesal penal. Es el número 7 de los 7 pasos, de las 7 medidas de coerción que establece el procesal penal. ¿No será que, Es el ¿no será que se séptimo. quiere mostrar a la ciudadanía que tiene sed de justicia, que ha estado reclamando? Bueno, pero ¿No no será puede que ser se quiere así. demostrar que se ha hecho algo? Pero no puede ser así. Pero y puede Eso ser así. es una diferencia que yo estoy haciendo, ¿no? Sí, hay quienes dicen que es para darle a el morbo popular lo que el morbo popular pedía. O yo diría, ¿Eh? o más que yo, bueno, yo no veo morbo, yo creo que la gente tiene razón en reclamar cese de impunidad Pero eso y yo contra estoy la de corrupción. acuerdo. Y quizá para evitar que esa ola crezca aún más, digo, vamos a hacer esto para calmar los ánimos. Sí, pero ahí estamos de acuerdo. La Marcha Verde. Las demandas de la Marcha Verde han sido las demandas históricas del partido al que yo pertenezco. Sí. Las demandas históricas. Entonces, con la De demanda... hecho, el presidente Medina dijo en su discurso del 27 de febrero que él es un abanderado de esa causa. Bueno, y lo hemos sido en el PLD siempre. Usted mencionaba los álbumes de la corrupción. Sí. ¿Quiénes los hizo? El Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, no es de eso que se trata, no es de cuestionar eso. Es que sencillamente vamos a decir, pero por Dios, ¿qué se quiere? ¿Procesar realmente a esta gente? ¿Realmente se quiere eso? Porque es que no tiene explicación. O sea, pudiera Domingo jurídica. incluso ser algo deliberado para que se caiga el expediente. Bueno, uno lo que se hace es interrogante. En este caso yo no respondería a eso. Yo lo asumiría como pregunta. Como dejando un interrogante en el aire. Claro, o sea, pero ¿y por qué? Bien, Domingo, tenemos que irnos ya. Una última cosa. terminamos. Una última cosa. Ajá. Entusiasma cuando hablamos siempre. Ya, sí. ¿Cuándo va a hablar el presidente Leonel Fernández, si no al país, a su militancia? Bueno, dándole alguna orientación. Bueno, Lo digo porque sé que la gente, sus seguidores esperan de él. No creo que en los próximos días, no creo que se produzca ninguna intervención pública, o sea, del presidente Fernández con estos casos. Él mide, ¿verdad?, el timing de las cosas. Y en este momento... No entiende prudente. En este momento, una presencia pública del presidente Fernández podría ser hasta malinterpretada por la sociedad como alguna forma o modalidad de presión hacia la justicia. El presidente Fernández va a estar manejándose dentro del contexto institucional partidario. El comité político ahora mismo están a niveles de consulta permanente y en su momento, cuando sea necesario, pues se reunirá el comité político y estará fijando posición si así se requiere en estos momentos. Pero el presidente Fernández sabe hacer las cosas. Muchísimas gracias a Domingo usted, Jiménez, por acompañarnos aquí conversando. Estos temas siempre son apasionantes, cuando lo hablamos contigo. Ya te volveremos a invitar. Sí. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.